Bienvenidos a Full de Haces. Estoy con mis colegas Inmaduro, hasta 225 y un disidente. Y vamos a ver ahora en qué va la reducción del número de parlamentarios. Es una pregunta que nos hacemos todos, la cual nos va a responder de cierta forma don Inmaduro y luego la analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Yo creo que si hacemos un poco de silencio, aún podremos escuchar los ladridos y alguno que otro cacareo en la cámara baja de parte de diputados y bueno, en general parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo, en cuanto a las indicaciones que presentaría el gobierno que fueron transparentadas por el ministro de la SECPRES, Christian Monkeberg, en cuanto a la rebaja de números de parlamentarios. Todo esto en una comisión de constitución de la Cámara Baja en donde el ministro recogió inquietudes y dio algunas luces de la propuesta del Ejecutivo que principalmente consiste en establecer pisos mínimos a quienes ingresen al Congreso para evitar la elección de candidatos que obtengan poco apoyo en las urnas. Y esto ocurriría a través de colocar un porcentaje mínimo de aprobación de un candidato para que pueda llegar al Congreso y este porcentaje podría ser distrital o nacional. Sin embargo, fue descartado el retorno al sistema binominal como así lo replicaban desde la oposición. Entre los alegatos más destacados se presenta el del presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, quien dijo que no aceptarían retrocesos en la materia que signifique volver al binominal y reducir la representación de las regiones. Además, el diputado socialista Leonardo Soto dijo que el gobierno busca generar una derrota a la oposición, mientras que Gabriel Boric dijo que ingresarán una indicación que avanza hacia la reducción de parlamentarios a través de un congreso unicameral. A lo que, por ejemplo, el diputado de RN, Gonzalo Fuenzalía, declaró: claramente no ha habido la voluntad de algunos parlamentarios que no les gusta y que les incomoda porque no les conviene, y yo creo que finalmente este proyecto no es un tema de conveniencia o no, tenemos que hacer que nuestra democracia sea representativa y no es justo que los parlamentarios que sacaron alta votación finalmente no lleguen al Parlamento y lo hagan algunos con muy poca votación. Finalmente, algunos parlamentarios plantearon que el cambio debe ser integral y que debiese dejarse a revisión de un eventual órgano constituyente en caso de que ganase el apruebo en el plebiscito próximo. Así que, ¿qué opinan, chiquillos? Yo puedo partir. Sí, ya donaste, a ver. Sí, mira, esta noticia es muy interesante porque la baja del número de parlamentarios es un tema que empezó a discutir con el tema también de la rebaja de la dieta. No sé si se acuerdan de ello. Claro, pero que primero también lo comentamos aquí en Full en su oportunidad. Me acuerdo yo. Claro, querían unirlo, después al final lo desunieron. ¿Por qué? Porque parte de la izquierda no está de acuerdo con eso, no está de acuerdo con la baja en el número de parlamentarios porque no les conviene. Pues hay muchos parlamentarios de la entrecomunidad bancada del 1%, hay mucha ropa tendida, digamos así. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay un consenso grande de que quizás lo relevante no es bajar el número de parlamentarios, pero sí hay que hacer cambio al sistema electoral. Y uno de los cambios más importantes que hay un consenso grande es que se acabe el asunto de lo que se denomina los subpactos, para que no pase esto de que existan parlamentarios del 1%. ¿En qué consiste un subpacto? En lo que pasó con el caso de Giorgio Jackson y Mayol, en el sentido de que eran parte del mismo conglomerado, pero al tener Jackson una cantidad de votos tan grande en comparación con Mayol dentro de la misma lista, Jackson arrastró como el subpacto a dos diputados y Mayol se quedó afuera, siendo que dentro de la misma lista tenía más votos. Así es. Ese es un asunto bien relevante y eso creo que sí o sí si el gobierno lo llega a proponer, va a ser aprobado dentro de este tema de la rebaja del número de parlamentarios. Porque como tú dices, hay ropa tendida, claro. Claro, hay mucha ropa tendida, pero eso yo creo que hay consenso inclusive con la izquierda, o sea, con la izquierda moderada, digamos, de que se acaben el tema de los subpactos. Otro también tema que es muy importante es que uno que vio la comisión ahí de Constitución, se da cuenta del arreglín que hubo para el tema de los 155 diputados, que tiene que ver con que la región de Atacama tenga más representantes que Iquique, ¿ya? Y eso tiene que ver porque si no era así, el Partido Comunista no daba los votos para lo que pasó en esa oportunidad, para esa reforma, po. Entonces ahí hubo una triquiñuela que poco gente sabe, pocas personas saben, pero eso es un secreto a voces, ¿ya? De hecho iban a ser 154, pero el Partido Comunista dijo no, tienen que ser 155 para añadir un cupo a la región de Atacama que supuestamente les beneficiaba más, ¿ya? Otro punto también que es interesante es el piso mínimo, ¿ya? Para que no hayan candidatos del 1%.
Pero ahí hay que ver cuál será el porcentaje el consenso ahí, tengo la impresión, de que es que el piso mínimo tiene que ser no a nivel país, sino a nivel de distrito, ¿ya? Porque se van a quedar los mismos tipos de distritos, pero va a haber una suerte de reordenamiento del número de parlamentarios por el asunto del censo, ¿ya? Por población va a ser. Porque tiene que reducirse, quizás va a reducirse no a 120 como quiere, por ejemplo, los proyectos de ley que presentó la UDI, por ejemplo, que presentó para volver a 120. Muy probablemente no sea así, sino que se llegue a un consenso así de 134. Claro, más 134 se habla. De 134 155 que son ahora, ¿no? Claro, 155 es demasiado. Eso también genera un consenso en la población. La población dice, no, pues estos gallos dijeron de que iban a bajar los gastos y que pasó todo lo contrario. Y hay un asunto que no se habló y no se ha hablado y quedamos en la nada con el tema de la reducción de la renta, que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias. ¿Ya? Que quizás es más importante inclusive que bajar el número de parlamentarios, que tiene que ver con el gasto por parlamentario. Claro. Esta anécdota la voy a contar de nuevo y con esto finalizo, que tiene que ver que cuando lo propuso los diputados de la UDI, en el caso de Coloma y Alessandri, le hicieron una suerte de paro o un acto de presencia en la comisión varios funcionarios, porque no estaban de acuerdo con este asunto de que se bajaran las asignaciones parlamentarias, porque ya le iban a reducir el sueldo o inclusive iban a quedar sin pega, siendo de que eso tiene que ser así, po. Este es un apretón de cinturón que no hubo después de lo que pasó en el estallido de octubre, po. ¿Cachai? No pasó eso, po. Y hay que ver bien este tema, porque va a dar que hablar y no tiene que quedar para la Asamblea Constituyente como ellos dicen. Pues ahora no le dicen Convención Constituyente, sino Asamblea Constituyente así de frentón. Pues esto tiene que resolverse ahora. ¿Por qué? Y con esto sí finalizo. Porque el diputado Garín, no sé si se acuerdan ustedes, le dijo a Piñera en su cara de que él no iba a firmar la nueva Constitución, pues. Y si Piñera no va a firmar la nueva Constitución, entonces la próxima elección no puede ser de que tengamos 155 parlamentarios allí en la Cámara de Diputados y lo del Senado. Entonces esto se tiene que ver ahora y se tiene que ver rápido y se tiene que ver bien. No sé qué opinan ustedes. Bueno, a mí me parece que es igual un poco, ¿cómo decirlo? Esa excusa de que le quita representatividad a las regiones es ridículo, porque lo que tendrían que hacer básicamente es quitarle representatividad en ese caso entonces a la región metropolitana, po. Dividir los distritos de otra forma y bajar de una vez por toda la cantidad de parlamentarios. Yo diría que como mucho 90, bueno, debieran ser como mucho, y estoy siendo sumamente generoso. Sumamente generoso, claro. Don Disidente. Bueno, tomando tus palabras, creo que también debería ser mucho menos gente en el Congreso, que al final la clase política está viciada y ahí hay un problema, sumado a que es necesario que se haga esta rebaja de parlamentarios para que se vaya la bancada del 1%. Pero hay un problema, creo que aquí también nos falta tomar en cuenta los votantes. Muchas veces, y soy también culpable de eso, uno no sabe quién está yendo de candidato, porque como ya no se le hace publicidad a los candidatos, no es como antes. Es muy difícil saber cuáles son las propuestas de los candidatos. Muchas veces son los que quieren repartir el paquete de tallarines más grande nomás. Pero una propuesta de mejora para su distrito, su ciudad, pocas veces se ha escuchado algo concreto. No sé si me explico bien, porque el hecho de lo que está sucediendo en la política, reducir los parlamentarios es una muy buena medida, pero ¿será eficiente en depurar el sistema político y traer nuevas caras, gente que quiera realmente aportarle al país? ¿Será suficiente o esta gente está acomodando muy bien este cambio para ellos seguirse perpetuando ahí en el poder? Porque ellos también quieren reducirla a una sola cámara. Claro. Quizás esa reducción van a ir con esa triquiñuela y ahí ya se empieza a complicar más, porque esta gente está apostando a un sistema parlamentarista y puede ser que esta sea la primera entrada para llegar a lo que ellos quieren. Por eso están cediendo en ese caso. Yo lo veo de esa forma, que es una estrategia política de la izquierda radical para llegar a su objetivo. Lo veo de esa forma, no lo veo como algo positivo 100%.
Eso es lo que puedo opinar. En todo caso, la reducción de parlamentarios a quien más, digamos, le afecta sería a la izquierda en sí, po. Sí, po. Porque ellos en general tienen menos representación, entonces para ellos les conviene el hecho de que salgan candidatos con un 1%. A menos que tengan alguna clase de planificación en cuanto a aumentar su representación de forma exponencial en el futuro. O sea, mira, yo vengo escuchando hace años ese tema y yo no he visto que la representación haya aumentado mucho. Sigue siendo el mismo 5% a grandes rasgos desde hace un montón de años. Sí, lo que pasa es que yo lo veo así. En la izquierda tienes un líder, entre comillas, o un cacique. Y ese cacique que arrastra al resto, ¿ya? Como fue lo que pasó con George Jackson que dije anteriormente, ¿ya? Pero el punto va con que esta bancada del 1% es nefasta. Lo que siguen al entrecomillado líder son muy nefastos y dejan bastante que desear, ¿ya? Pero yo hay una cosa que yo disiento, y lo hemos hablado también con disidentes en otros full de access, en este sentido de que ver caras nuevas, porque ver caras nuevas no te garantiza nada. Exacto. ¿Ya? Porque las caras nuevas están, hay caras nuevas ahora en el Congreso con el y las caras nuevas han sido el peor Congreso de la historia, como dice Juan Sutil, Claro, que ahí en un tuit ahí Matías Walker intentó rebatir a Juan Sutil, pero eso es imposible, o sea, este es el peor Congreso de la historia, pero por mucha diferencia, porque los que están ahí, aparte de ser inexpertos desde el punto de vista laboral, son muy llevados a sus ideas e intentan, mediante triquiñuelas, saltarse la constitución que juraron o prometieron cumplir. Que eso es algo que muy poca gente señala. ¿Por qué? Porque estamos en un entrecomillado proceso constituyente y mucha gente quiere tirar abajo la constitución, pues entonces ellos les son funcionales a ese valor, digamos así, o a ese sueño que tienen de erradicar nuestra constitución, ¿ya? Entonces por eso no se habla mucho de ello, tengo la impresión yo, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. No sé qué opinan ustedes. O sea, aquí lo que yo no entiendo es que si no es un sistema, por ejemplo, como el que tenemos ahora, que es el de Hunt o Don't, o llámenlo como quieran, ¿sí? O si no es ese, quieren volver al binominal. O sea, no hay otro sistema. No se va a volver al binominal. Lo que va a pasar es que una de las indicaciones que va a presentar es el porcentaje mínimo. Aparte del porcentaje mínimo, es que por distrito haya un mínimo de 3. Y con eso no va a haber sistema binominal, porque van a ser 3 los escogidos por distrito. Porque hay distritos, por ejemplo, hoy en día que tienen 5. Trinominal. Como te mencioné anteriormente. ¿Cuántos ¿Entiendes? ¿Y cuántos distritos son? Lo que pasa es que hay que ver el asunto de los distritos y hay que ver también el tema de la población. Es que es complejo porque también hay centros urbanos como en Santiago donde hay mucha población por distrito. Entonces también ellos tienen que tener más representación porque representan al final a más personas, ¿no? El 47% de la gente vive en la región metropolitana. Entonces es un tema difícil. Y después hay distritos extremadamente pequeños. Claro, es que por ejemplo yo estuve revisando en las elecciones anteriores, habían algunos distritos que tenían una representatividad de 50.000 habitantes por candidato, una cosa así, la media. Otros tenían 80.000. Entonces yo creo que a mayor densidad de población la representatividad debiera ser mayor. O sea, por ejemplo, no sé, pues en un lugar donde viven 100.000 habitantes, por decir, tendría que ser ya, ponte tú, de 50.000. Pero si hay un lugar donde viven 8 millones de habitantes, no les puedes colocar la misma representatividad. Sí, que es mucha gente. Claro, lo que pasa es que porque aparte yo creo que ahí se tiene que considerar en el padrón aquellos que son votantes. Sí. O sea, se tiene que considerar el grueso de los votos, no por ejemplo de los menores de edad ni la población en general, sino de los votantes, aquellos que están habilitados para votar. Sí, esa es la representatividad que se debiera considerar. Sí, es que lo que pasa es que una de las gracias que tiene el Senado es que el Senado sobrerepresenta a las regiones, ¿ya? Y eso está bien. ¿Ya? Entonces por eso que existen 2 cámaras. Claro. Porque digámoslo así, la Cámara de Diputados tendría que ser en relación a la proporción. Quizás haya más diputados de Santiago, pero eso no es muy relevante bajo mi punto de vista, porque tienes un contrapeso que es el Senado, y en el Senado tienes que sobre representar a las regiones. ¿Por qué? Porque de ese modo también fomentas que la gente se vaya a vivir a regiones, que no estén saturados totalmente en Santiago. Sería como un incentivo, digámoslo así.
de estar Ya. ahí y por eso que bajo mi punto de vista un sistema unicameral no tiene ningún sentido, ¿ya? Eso que No, propone absolutamente Boric, no. O sea, si dentro de las cosas terribles que pueden pasar, lo peor es tener un sistema unicameral. claro, Imagínate todos los desastres que harían constitucionalmente si ahora cómo están intentando meter las manos. claro. Imagínate cómo lo harían con una sola cámara. Claro, porque Sería porque terrible, el sería Senado terrible. está, aunque está de capa caída, de todas maneras es muchísimo mejor que la Cámara de Diputados. A O sea, finales yo estas estoy cámaras son metido ahí. filtros para las leyes. Es cierto. Sí, lo que pasa es que nos guste o no, el Senado igual o sea, los senadores en general, bajo ciertas obvias Excepciones. excepciones, están mucho mejor preparados que los diputados. Sí. Y eso se nota por Es lejos. que por sí, lejos. claro, se nota demasiado. Es muchísima la diferencia. Demasiado. Mm. Y de hecho, si tú me preguntas, ninguno de los diputados que están ahora, y sobre todo de la bancada del 1%, ninguno está capacitado como para llegar a ser senador. Claro, exacto. Ni de cerca. Ni de cerca. Ni de cerca. Pero se van a ir al Senado varios de los que están Claro, ahí en claro. la bancada nefasta. Florcita Motúa, senador, ¿te imagináis? Sí, pues, los locos Adams. Los al locos senador. Adam, po. Sí, po, como el caso de Garín. Po. Bueno. Por eso te mencionaba lo de Garín. Po. O sea, eso habría que cobrárselo po, a Garín, con el asunto de ese argumento que es bien estúpido de dejar esto para la constituyente. Pues si la constituyente, según él, no va a alcanzar al próximo de periodo, o sea, cuando termine Piñera. Po. Entonces, esto tiene que ir para las elecciones que vienen ahora sí o sí. ¿Cachai? Sí Claro. o sí. Y ya es nefasto que hayan subido a 155. Hay que bajarlo, no sé a cuánto hay que bajarlo. Obviamente nosotros tenemos nuestras preferencias, pero Sí. hay que hacer una suerte de redistritaje. O sea, en el sentido de que ya los mismos distritos, pero con menos parlamentarios, tener distintos acorde a la población también, de cada uno de los distritos y todo ello. Porque está mal hecho eso. Eso se notó demasiado que fue una triquiñuela política, como señalé anteriormente. Eso. Lo que pasa es que tenían, por ejemplo, el sistema electoral y la manera en cómo la iban a aprovechar lo tenían listo ya de antemano. Sí, si todo eso se O sea, estudia. ya sabían cómo iban a hacer los pactos y las listas y todas esas cuestiones ya lo tenían definido. Entonces, igual una triquiñuela harto sucia que ya es costumbre con esta gente. Y aquí lo que hay que hacer es de partida, como tú bien dices o se comentó anteriormente, es aumentar el mínimo, que yo diría que como mínimo tendría que ser un 5% dentro de la lista. Pero ya así, cualquiera que haya quedado por debajo de eso fuera absolutamente. Y como máximo así, pero siendo muy generoso, 90 diputados. Claro. Muy generoso. Pero básicamente porque hay que mantener la representatividad de la región metropolitana o de esas regiones donde hay mucha más densidad de población. Pero nada más que por eso. Pero de lo contrario, si no, tendría que ser lo más lógico que un número similar al de senadores. Y quizá, no sé, podría ser el doble de senadores que... De o sea, el doble diputados que de senadores, diputados claro. que de senadores, una cosa... Y hasta Claro. ahí, pare de contar. Y obviamente, además, hay que bajarle las dietas parlamentarias. Claro, y o sea, eso ni pensar de que y se las nos va a olvidar, asignaciones, eso hay que no incluirlo. tanto la dieta, absolutamente. sino más bien las asignaciones parlamentarias, que eso es más Y la escandaloso. asignación y todo, o sea, que ganen su sueldo Eh. como corresponde, como cualquier otro chileno nomás. Sí, Porque, y lo otro que hay que yo también pondría, son las penas si es que se les pilla haciendo algo. Así es, claro, sí. ahí hay un indebido. tema ahí con el desafuero. Multa. Tiene que Y ver por con eso, ejemplo, que no tengan fuero. claro, y cualquiera que haya sido condenado o que haya sido encontrado culpable o qué sé yo de asociaciones ilícitas y cosas raras, tampoco inhabilitado de por vida de Así, participar sí. en cosas así. Sí, así debe ser, sí. Totalmente de acuerdo, chiquillos. Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.